Probablemente esta sea la ciudad más cara del mundo para vivir y conocerla tampoco será muy económico. Sin embargo, lo que no te dicen es que en esta ciudad abundan los lugares y actividades gratis y hay muchos trucos para gastar menos de lo pensado. Quédate en este video porque te voy a enseñar algunas de las cosas que puedes hacer en Nueva York sin gastar mucho de tu presupuesto. Para empezar, te voy a contar que ya desde tu llegada a la ciudad puedes ahorrarte bastante usando el AirTrain que te transporta desde el aeropuerto John F. Kennedy hasta la estación de metro que te llevará a la ciudad, ya sea que te quedes en Manhattan, Brooklyn o Queens. El precio es de $8.25 y podrás acceder con tu MetroCard, la misma tarjeta del metro que usarás para moverte en esta ciudad. Pero eso lo tocaremos a profundidad más adelante. El primer lugar que debes de conocer es el puente de Brooklyn. Bienvenidos, este es el puente de Brooklyn, construido en 1883. En su momento fue considerado el puente colgante más grande del mundo. Con 1825 metros de largo, hoy se convierte en uno de los puentes principales que conectan la ciudad de Manhattan con la de Brooklyn. Si cruzas desde Brooklyn vas a llegar donde está todo el centro financiero, el Wall Street. Es uno de los puntos más importantes de la ciudad y más turísticos, así que de todas maneras los tienes que cruzar, es completamente gratis. Esta es la zona peatonal, donde está Piero, y esta es la zona de bicicletas. Pues claro, no tienes la experiencia de cruzar por el mismo puente desde arriba, verlo bonito, así que yo no les recomendaría alquilar bicicleta como para irse por todo el puente de Brooklyn, si quieren tener la experiencia, ¿no? Sentir el puente y caminar, que es otra, ¿no? Entonces sí, conviene caminar, creo que media hora a un ritmo constante, pues la haces tranquilamente. Recuerda llegar lo más temprano que puedas para tomarte buenas fotos. Ya miren, y si se dan cuenta, los cables han sido finamente unidos con una técnica de ese entonces. Para lograr un cilindro. Así es, pero también ayuda a mantenerse, ¿no? en los cambios climáticos que haya, frío, calor. Increíble, tantos años que pueda resistir este puente. Si vienes desde Manhattan, en Brooklyn encontrarás la zona de Dumbo, que es nuestro siguiente destino. Ubicada en Dumbo, donde puedes tener estas vistas al puente de Manhattan, y estoy muy cerquita también al puente de Brooklyn que está por acá. Entonces vamos a recorrer un poco este distrito, considerado por muchos entre los mejores lugares para quedarte acá en Nueva York. Es también por toda la arquitectura que tiene. El nombre de Dumbo no tiene nada que ver con el personaje de la película como creía yo. Viene del acrónimo Down Under the Manhattan Bridge Overpass. Y es que efectivamente, como has visto, estás por debajo del puente de Manhattan. Toda esta zona se encuentra aquí. En general, Brooklyn y sobre todo este barrio debe su arquitectura a los edificios industriales que existían desde fines del siglo XIX y que a finales de los 70 artistas, arquitectos y diseñadores comenzaron a habitar y lo transformaron en lo que es hoy. Entonces Dumbo hoy dispone de espacios residenciales, galerías de arte, librerías independientes, tiendas y espacios de coworking para la creatividad de startups y empresas. Hoy también es el barrio más turístico de Brooklyn y uno de los principales atractivos de Nueva York. ¿Y qué debes de conocer en Dumbo? Anda a la famosa calle donde podrás sacar fotos como esta. Se encuentra entre Water y Washington Street. Park View, un parque lindo a los pies del puente de Manhattan. Sigue caminando por la bahía y llegarás a Pebble Beach. Muy cerca verás un carrusel. Disfruta de estar en medio de los dos puentes más importantes de Nueva York. Luego puedes llegar al puerto número 1 y finalmente disfruta del atardecer debajo del puente de Brooklyn, mirando hacia el East River.
Ubicado en Lower Manhattan, lo encontrarás cruzando el puente de Brooklyn y está dividido en dos zonas: el área de Wall Street y la del One World Trade Center y la zona cero. La parte de Nueva York conocida como la Zona Cero fue el escenario de uno de los acontecimientos más trágicos en la historia reciente de los Estados Unidos. Aunque nació como fruto de una gran desgracia, hoy la zona es ejemplo de superación y resiliencia y tiene puntos de interés que sin duda merece la pena conocer. Donde antes estuvieron las Torres Gemelas, hoy existen dos grandes fuentes que nos recuerdan la ausencia de muchas vidas. Luego encuentras el Museo 9/11 Memorial y muy cerca el edificio más alto de los Estados Unidos. El Museo 9/11, si bien tiene un costo de $29 por persona, los lunes puedes ingresar gratis, pero para ello debes de reservar por la web el mismo día. Deberás hacerlo muy temprano, si no puedes quedarte sin pases. En la parte 2 de este video te enseño cómo luce y lo que debes esperar de la visita de este museo. En esta misma área encontrarás a The Oculus, una construcción que resalta por su forma, que según el arquitecto representa un pájaro liberado de las manos de un niño. Cuando entres encontrarás un conjunto de tiendas y la estación de tren más moderna de Nueva York. Ahora sí, vamos al corazón de los mercados bursátiles. Esto es Wall Street. La calle en sí misma solo tiene 8 cuadras, pero toda esta área alberga las principales compañías de inversión y los bancos más importantes. Podrás conocer la bolsa más importante del mundo, la Bolsa de Nueva York. Además, encontrarás al frente a la niña sin miedo, la que representa la posición de valentía y liderazgo de la mujer de hoy y del futuro. Bueno, muy cerquita también tienes el Federal Hall, considerado el primer congreso de Estados Unidos y donde juramentó George Washington como primer presidente. Luego tienes el edificio de la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y finalmente el toro de Wall Street, muy solicitado en las fotos. Bueno, hay bastante colita para tomarse. La gente se toma por adelante como también por atrás, porque en teoría es de buena suerte tocarle las bolitas al toro. Bien, y existen algunas teorías de por qué se llama Wall Street. Entre la más conocida es que existía un muro construido en el siglo XVII que protegía a Nueva Ámsterdam de la invasión de piratas. Por su cercanía a la bahía, a la costa, pues sí, tiene sentido. Luego se dice que fue la zona de comercio de esclavos y comercio en general. Y bueno, ya con los años, pues siglo XX, ya se convirtió en la zona financiera, el corazón bursátil. La mayoría de agentes bursátiles tenían sus agencias aquí, sus oficinas, permitía la facilidad de intercambiar certificados bursátiles que tenían. Entonces era mucho más sencillo en ese entonces cuando todo era físico. Bueno, y muy cerca a Wall Street van a encontrar el puerto desde donde sale el ferry hacia Staten Island, que los va a llevar a esta isla que está muy cerca a Manhattan y desde donde van a poder tener una vista muy cerca, me han dicho, hacia la Estatua de la Libertad. Así que el ferry es completamente gratis, sale desde aquí, desde este punto, muy cerca de Wall Street, y los lleva a la isla y de retorno. Al ser gratis, pues hay que aprovecharla. Así que ahora les cuento, vamos a conocerlo. Las salidas son cada 15 minutos en horario pico y el resto de horas cada 30 minutos. Es bastante grande, pero te recomiendo que te quedes en la parte externa del ferry para ganarte con las vistas. Aunque se ve pequeño, es emocionante ver el icono de esta ciudad por primera vez, la Estatua de la Libertad. Al llegar a Staten Island, tienes un outlet que, aunque tiene pocas tiendas, puedes aprovechar de comprar algo con buen descuento.
Transportarte en Nueva York no es muy difícil, solamente tienes que tratar de utilizar el transporte público, porque taxis o transporte privado puede ser todo un drama estacionar aquí en Manhattan. Esta es una estación de tren, normalmente todo va por debajo, son los famosos subway. Hay trenes que también van por arriba, y para poder usar uno de estos trenes, así como también los buses, tienes que acceder con tu tarjeta MetroCard. Comprando la MetroCard semanal vas a ahorrar mucho más que comprándolo por tramo. Esta te cuesta $34 y la puedes obtener en cualquier estación de metro y al llegar al aeropuerto. Con este pase podrás usar el metro cuantas veces quieras en una semana. También tienes la opción de usar el sistema Omni y pagar con tu billetera desde tu celular. Este sistema a futuro sustituirá la MetroCard. Como te conté, con la tarjeta de metro no solamente vas a usar los trenes, sino también puedes usar los buses, que son bastante nuevos, y el teleférico de Roosevelt. Luego tienes los ferries, que además de movilizarte te permitirán navegar a través del río Este. Estos se pagan en las mismas estaciones o por la aplicación, y su tarifa es de $4 el tramo. Muy bien, amigos, hemos llegado a la zona oeste de Manhattan, West Manhattan como tal, y tienen que llegar a la zona de Hudson Yards, donde encontrarán al famoso nido, tiene por nombre The Desert. La estructura asemeja a un panel de abejas que se eleva 16 pisos. Fue construido como parte del plan de desarrollo de esta zona. Ya a la fecha no se puede subir como antes, ya que ocurrieron varios accidentes aquí. Pero nos conformamos con las vistas interiores y exteriores, que valen mucho la pena. Conócelo tanto de día como de noche. Muy cerca, diría yo que al costado, está uno de los edificios más altos de aquí de Nueva York, The Edge, que es un mirador también muy bueno, que también pueden visitarlo cuando estén por esta zona. Deben de venir cuando el sol está cayendo, porque se ve también muy bonito, porque refleja la luz del sol. Y nosotros de acá nos vamos a ir caminando a una isla que también está muy de moda. Pueden caminar por la bahía, por esta zona costera también. Y así como caminando y disfrutando la vista, llegamos a Little Island. Este parque es bastante nuevo, considerado un parque flotante en el río Hudson. Abrió sus puertas en el 2021. Tiene vistas hacia el distrito financiero y otros rascacielos de Manhattan. Ahora sí, vamos hacia el epicentro de Manhattan para conocer el famoso Times Square. Aquí siéntete libre de caminar, tomarte cuantas fotos puedas. Eso sí, llegues a la hora que sea, siempre habrá multitud, especialmente por la noche. Puede que en la madrugada baje un poco, así que si puedes venir a esa hora, te permitirá tener mejores fotos. Seguirás viendo las luces neón, letreros encendidos. Recuerda que esta es la ciudad que nunca duerme. Muy bien, amigos, estamos en Central Park. Este es uno de los parques más grandes del mundo y el más importante acá en Nueva York. Es el parque urbano más grande aquí y su extensión es aproximadamente 4 kilómetros. Tarda mucho tiempo poder recorrerlo, así para ver todos los detalles que tiene. Pero nosotros vamos a hacer un recorrido que normalmente ustedes lo hagan, que son de 2 horas o 3 horas. Si tienen tiempo, pues regresen y pueden tomarse un descanso por aquí. Una forma tradicional de conocer el parque, además de caminar,
es recorrerlo en bicicleta. Claro, esto no es gratuito. Si alquilas aquí mismo, el costo por día es de $45 y por hora $15. Hay otra opción que es usar la City Bike, que por día puede salir mucho más económico. Conoce el lago de Jacqueline Kennedy, que se extiende por casi todo el ancho del parque. Si vienes en primavera, Central Park es un punto muy bueno para ver los cherry blossom. Sube al castillo Belvedere de estilo victoriano. Hoy funciona como sede del observatorio meteorológico y desde aquí tienes unas lindas vistas al parque. Disfruta del paisaje de verano de la Gran Roca en el Empire Rock. Muchas personas vienen a hacer un picnic por la vista que tienes hacia los edificios. La fuente de Bethesda, entre las fuentes más filmadas y fotografiadas del mundo. No te olvides de pasar por la terraza del mismo nombre y dejarte envolver por su magia. Seguimos caminando y encontrarás el Rockefeller Center, conjunto de edificios que abarcan entre la Quinta y la Sexta Avenida. En Navidad este lugar es muy popular. En esta área vas a encontrar Bryant Park, un punto de descanso en el medio de tantos edificios, muy bien cuidado como para comer en las mesitas que habilitan alrededor o para ir con niños. Seguimos con algo clásico aquí. Bienvenidos, esta es la estación central de Nueva York. Escenario de varias películas, es aún la estación más grande de trenes y funciona como tal hasta el día de hoy. Por eso lo verás con gran movimiento. Además, cuenta con un mercado, galerías, librerías y tiendas. No olvidar el impresionante cuadro de constelaciones que cubre el techo de la catedral del vestíbulo principal, además del reloj. Seguramente, caminando por la Quinta Avenida encontrarás un edificio que resalta y que debes de conocer. Esta es la Biblioteca Pública de Nueva York. El acceso para trabajar o estudiar en los hermosos salones es completamente gratis. Además, cuentas con visitas guiadas que también son gratis. Lo único que tienes que hacer es acercarte a Rose Reading y reservar 30 minutos antes. Las visitas duran entre 15 a 20 minutos y van hasta las 3 de la tarde. La biblioteca guarda manuscritos de Shakespeare, una carta a Cristóbal Colón y un borrador de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. La tienda de Harry Potter. Vamos a entrar a ver qué vemos por aquí. Dicen que la más grande y la más bonita. Como bonus, aunque no seas fanático de la saga, debes de venir a conocerlo. Más que una tienda, termina siendo un museo y encontrarás objetos originales y réplicas usadas en las películas. Y la lista se queda corta. Estos solo han sido algunas de las mejores cosas que puedes hacer en Nueva York gratis. Te espero en el siguiente video donde te muestro otras cosas que valen mucho la pena conocer en Nueva York. No olvides en suscribirte y dejar un like. Nos vemos en la parte 2.